Hola queridas amigas y amigos, un día más, una oportunidad más que Dios nos da a todos nosotros de meditar en su palabra. En este día quería compartir con ustedes en el libro de los Salmos. Los Salmos es un libro que en la antigüedad era considerado, podríamos decir, un libro poético, ¿no? Los líricos de aquel tiempo escribían el libro de los Salmos. Y la verdad que es un libro que está lleno de promesas y de cosas tan profundas, ¿no? Como toda la palabra de Dios. Salmo 90 más precisamente, vamos a comenzar leyendo desde el verso 2. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Bueno, y este salmo, si lo continuamos leyendo, es uno de los salmos que más promesa tiene en la Biblia, y así sigue, ¿no? De que caerán 1000 de un lado, 10.000 del otro, pero que a nosotros no nos tocará, porque Dios está con nosotros, está por nosotros. O sea, es un salmo donde uno desearía que todo lo que dice le suceda a uno, porque es maravilloso ver cómo Dios promete cosas y la persona más afortunada sobre la tierra es la persona que pueda cumplirse esta palabra en su vida, ¿no? Pero claro, esta es una bendición condicionada. ¿Qué quiere decir esto? La bendición condicionada es cuando Dios se compromete a hacer su parte siempre y cuando nosotros hagamos la nuestra. O sea, no es que sí, vos haces lo que vos querés y yo igual voy a cumplir, por ejemplo, el Salmo 90 y todas sus promesas en tu vida. Porque nosotros tenemos que ver el verso 1, cómo comienza el Salmo. Nosotros empezamos a leer del verso 2, pero el verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ahí vemos la clave de recibir todas estas promesas. La palabra dice: esto no es para todos, sino es para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. O sea, la palabra habitar es sinónimo, o la podemos relacionar con vivir. Y cuando la Biblia nos habla del que habita, nos da una imagen de algo permanente, de algo duradero, constante, de algo que está arraigado, de algo que está cimentado desde siempre, allí firme, habitando, viviendo. No en forma intermitente, no en forma temporal, porque si lo traemos a lo natural, lo podríamos comparar, por ejemplo, con la persona que alquila, ¿no? La persona que alquila está mutando permanentemente, un tiempo está en un lado, otro tiempo está en otro. Por lo general va cambiando de lugar, de domicilio, de pueblo, de ciudad, porque no vive en un lugar determinado, está ocasionalmente en ese lugar. Y la persona que alquila, por ejemplo, por lo general es una persona que no hace muchas inversiones en el lugar donde está, porque sabe que por allí o el dueño no se lo reconoce, pero lo que está seguro de que eso no va a ser para él.
porque algún día va a tener que abandonar ese lugar y esa mejora que hizo en su momento va a quedar para otra persona. Entonces no hay grandes cambios en la casa donde vive una persona que alquila. Cambios hay, pero muy superficiales. Entonces, metafóricamente hablando, la palabra nos habla de que el que habita, el que vive alineado con la palabra, el que vive en la voluntad de Dios, el que vive obedeciendo, y esto es mucho más que estar en una iglesia y es mucho más que alinearse en una determinada religión. Porque hay mucha gente que está en la iglesia y hay mucha gente que tiene una religión pero no obedece, pero no habita, pero no hace lo que Dios le pide. Entonces de pronto dice, ¿cómo es que yo voy a la iglesia, yo tengo una religión, pero a mí no me acontece lo que el Salmo 90 dice? Por ejemplo, no se cumplen en mí, no se cumplen en mi familia estas promesas. Bueno, no se cumple porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a los hombres de este siglo, o sea, mostrando una apariencia de religiosidad, una apariencia de piedad, pero Dios, que ve nuestro corazón, conoce las verdaderas intenciones y sabe que el cambio es superficial, que el cambio es externo, que no hay un cambio profundo, un cambio transformador, porque quizás esa persona solo alquila estar en la presencia de Dios, alquila, o sea, no permite que el Espíritu Santo haga cambios genuinos, profundos, verdaderos. En cambio, cuando la persona que habita, como dice la palabra, es una persona conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme al corazón de Dios? No quiere decir que tenemos un corazón igual, sino conforme, que se deja dar forma, que se deja moldear, que cuando viene el consejo de Dios y le muestra que está equivocado en algún área de su vida, esa persona reacciona, esa persona cambia, y entonces Dios va moldeando ese corazón. ¿Por qué? Porque vive al abrigo del Altísimo, o sea, vive bajo esa cobertura, bajo esa dirección, bajo esa guía. Entonces esa persona permanentemente es dirigida por ese Espíritu Santo que la guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso no nos engañemos con que creemos en tal cosa, en tal religión, en tal Dios, pero lo importante es lo que nos dice la palabra: habitar, vivir, dejarnos moldear por ese Espíritu Santo. Por eso hoy es un buen día para vos y para mí también, para que tengamos esta oportunidad y no la desperdiciemos, de poder decirle: Señor, yo quiero habitar, yo quiero vivir, porque quiero que en mí y quiero que en mi familia se cumplan todas las promesas de tu palabra, y especialmente lo que dice el Salmo 90. Y vas a ver la diferencia, y yo también lo voy a notar, en cuanto a vivir al abrigo del Altísimo y a tener conocimiento o información de que existe un Dios, y que yo, yendo a un determinado lugar, me puede ir bien o puedo alcanzar la solución en los momentos de angustia. Hay una muy grande diferencia entre una cosa y la otra. Que en este día, tanto a vos como a mí, Dios nos dé entendimiento para poder saber la diferencia entre vivir en su presencia y tener información de su palabra. Dios te bendiga mucho.